Como decíamos, el presidente Trump conversó con el presidente Putin sin consultar a sus aliados europeos. Esto causó indignación y consternación entre ellos y también fastidio. Por eso es que el 14 de febrero, 2 días después de esta larga conversación, hubo gran expectativa por la llegada de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, a la conferencia de seguridad de Múnich. Cuando subió al podio, esta expectativa era patente. Había un silencio absoluto en el auditorio. Luego aplausos cuando tomó su lugar en el podio. Agradeció los aplausos, agradeció a los organizadores del evento, pero dijo una frase que era la clave de todo lo que venía después. Dijo: espero que no sean los últimos aplausos. De tal manera que en ese saludo ya estaba anticipando lo que venía. En un discurso educado, en un inglés impecable, pero no necesariamente diplomático, Vance dijo que la administración Trump, que el gobierno de los Estados Unidos sí estaba profundamente preocupado por la seguridad europea, pero que les preocupaba más otra amenaza, que no era una amenaza externa, sino interna en Occidente, que no era Rusia o China, dijo, sino el abandono por parte de Europa de los valores más importantes que compartía con los Estados Unidos, esto es, una deriva que él percibía como contraria a la libertad y desgastante de los procesos democráticos. Raro para él que la Comisión Europea haya aplaudido la decisión de que el gobierno rumano anule las elecciones. Se extrañó de que un comisionado europeo, que es una autoridad no electa, saliera en televisión para aplaudir la anulación de las elecciones. Le pareció enormemente extraño. Naturalmente, ese concepto de anular una elección porque el candidato no es juzgado conveniente era una cosa que perturbaba al vicepresidente norteamericano. También dijo que había que hacer más que hablar de valores democráticos, que había que vivir los valores democráticos. Esto es, que no bastaba tener una retórica democrática, sino ser realmente demócratas. Criticó a Bruselas y dijo que los comisarios europeos habían advertido a los ciudadanos de la Unión Europea que censurarían los medios sociales si ellos notaran que habían desórdenes sociales en la Unión Europea, si es que detectaban un contenido de odio. J.D. Vance dijo que la censura era inadmisible. No hay que olvidar que Elon Musk compró Twitter y lo convirtió en X justamente porque se estaba filtrando y censurando los tweets de las personas, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer mandato, de tal manera que acá hay una posición clarísima contra la censura y es una posición nacida de la experiencia del grupo que hoy gobierna los Estados Unidos. Señaló que Alemania, concretamente el país donde él estaba dando esta exposición, era un país donde la policía había detenido a ciudadanos sospechosos de ser antifeministas en aras de combatir la misoginia. Y por lo tanto, la idea de que ciertos pensamientos estén prohibidos y que la policía tenga la posibilidad de hacer intervenciones y detener a las personas
que piensan diferente, también era un problema muy serio para la democracia europea. Respecto a Gran Bretaña, dijo que los británicos tenían sus creencias religiosas en riesgo, que un fisioterapeuta británico que había estado parado sin decir nada a 50 metros de una clínica donde se realizaban abortos, había sido intervenido por la policía. Preguntado que qué hacía ahí, dijo: estoy rezando en silencio, porque perdí un hijo mío porque mi mujer abortó. Fue inmediatamente detenido para ser procesado. Naturalmente, esto lo consideró una violencia no solo ya contra las ideas, como en el caso anterior, sino contra la libertad religiosa. Evidentemente, la posición de Vance es una posición que disiente con la posición general que la Comisión Europea mantiene en Bruselas y que ordena al resto de la Unión Europea a acatar. Dijo Vance textualmente: no se puede ganar un mandato democrático censurando a sus oponentes o mandándolos a la cárcel. Terrible frase para los miembros de la Unión Europea. Y dijo: el asunto de la democracia es resolver estos grandes problemas en las urnas. Nada más urgente, añadió además, que el tema de la inmigración ilegal masiva a Europa, que está destruyendo sus sociedades y que es objeto de las quejas, inquietudes y angustias de sus ciudadanos. No se puede ignorar las quejas, las angustias y las inquietudes de los ciudadanos. Y finalmente hizo una llamada de atención al pensamiento políticamente correcto, woke, del socialismo europeo. Dijo, y voy a citarlo textualmente: para muchos de nosotros del otro lado del Atlántico, todo esto se ve como obra de intereses creados, atrincherados detrás de términos de la era soviética, como desinformación o información errónea. Intereses creados de quienes no les gusta la idea de que alguien piense diferente o vote diferente que ellos y gane una elección. Naturalmente, como se había alegado que había desinformación rusa en la elección rumana y esa había sido la causa de la anulación, naturalmente se ve que J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, consideraba, y lo dijo, que las evidencias de esta intromisión rusa eran endebles. Y añadió: lo que ninguna democracia, americana, alemana o europea, va a sobrevivir es cuando sus gobiernos le digan a millones de votantes que sus pensamientos, sus preocupaciones, sus aspiraciones o sus pedidos de ayuda son inválidos o inclusive nada valiosos para ser tomados en cuenta. Luego citó a Juan Pablo II, a quien calificó de campeón de la democracia, y dijo que tenían que abrirse a la libertad de las ideas y al resultado de las urnas. Y repitió la frase de Juan Pablo II: no tengáis miedo. Esto naturalmente produjo un silencio y una gran consternación en el auditorio. Cuando se retiró J.D. Vance, hubo aplausos, pero naturalmente un tercio de los aplausos de cuando había llegado. Pero el hecho singular es que no habló de Ucrania, no habló de la guerra de Ucrania. Y esto es deliberado, porque es obvio que la llamada del presidente Trump al presidente Putin, excluyendo a los europeos, era una acción deliberada que había decidido la administración americana, no solamente el presidente Trump. Y por lo tanto, el vicepresidente Vance no iba a tocar el tema
en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, puesto que ahí estaban los ministros de defensa europeos y evidentemente los Estados Unidos no iba a debatir ni con ellos ni con los jefes de Estado y gobierno europeos la guerra de Ucrania en el terreno de las negociaciones para la paz. Esto es el meollo de la razón del discurso de J.D. Vance. Esto es, exportó en 18 minutos, que fue lo que duró su discurso, la revolución Trump a toda Europa, convirtiéndose el discurso en viral, no solo en Europa, sino alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo, lo que queda claro es la exclusión de Europa de las conversaciones de paz entre Rusia, los Estados Unidos y Ucrania, se espera, para alcanzar la paz definitiva en ese territorio. Volvemos en un instante con las negociaciones propiamente dichas que comenzaron el 17 de febrero.